Bueno, Frankenstein, nada más y nada menos. Uno de mis temas favoritos, así que una vez más toca un vídeo friknéfilo total. Es decir, sin prisas, hablando de esto, hablando de lo otro, aunque obviamente tratando de la película que hoy aquí, felizmente, muy felizmente, nos convoca. Frankenstein, la versión de Guillermo del Toro. ¡Qué genialidad! Es una genialidad la que ha hecho Guillermo del Toro. Posiblemente su mejor película, o cuando al menos una de sus películas, y eso que del Toro tiene una filmografía absolutamente genial, que a mí más me gustan. Todo, absolutamente todo, le ha cabido en esta película, que me ha parecido no solo una versión extraordinaria de la novela de Mary Shelley, que es una novela por la que siento no ya admiración, sino adoración, sino que también esta película es un homenaje deslumbrante al género fantástico y de terror, al cine, al cómic, a la literatura, del que obviamente Guillermo del Toro es un perfecto conocedor. A mí me parece una obra maestra inmediata, y me parece también la mejor película del año. Pero bueno, voy a ir entrando en materia, a ver si os consigo explicar sin dejarme nada, que seguro que algo me dejaré, porque creo que es una película muy rica, de esas que hay que ver decenas de veces. Bueno, pues a ver si os consigo explicar todo lo que quiero para, sobre todo, convenceros para que la veáis. Ya sabéis que el objetivo principal de este canal es difundir el cine, crear nuevos aficionados al cine, a la literatura, al cómic, porque a veces hablo un poco de todo, ¿no? En fin, a un montón de disciplinas artísticas que obviamente están presentes en esta película. Antes de seguir, advertir que casi con total seguridad durante el vídeo haré algún que otro spoiler, porque hay aspectos de la película que me interesan especialmente, que me han chocado mucho, que difieren de la novela original de Mary Shelley, y me imagino pues que haré referencia a ellos, fruto de mi entusiasmo al explicar algunos aspectos que me parecen además fundamentales. Advertidos quedáis. Y vamos por partes. En primer lugar, y no sé si esto lo he comentado en algún vídeo, deciros que el Frankenstein de Mary Shelley es una de las novelas que más veces me he leído. Le tengo muchísimo cariño a esta edición, concretamente, porque de alguna manera supuso, vamos a decir, mi confirmación como aficionado a la lectura. Veréis, cuando yo iba al colegio, concretamente en octavo de EGB, tenía un maestro muy bueno que se llamaba Don Manuel. Y cuando llegaban las recuperaciones a los que habíamos aprobado, nos dejaba quedarnos al fondo de la clase siempre y cuando estuviéramos leyendo. El caso es que yo tenía un compañero, recuerdo su apellido, Rebollo, que sin venir a cuento me regaló este ejemplar. Por aquel entonces yo había visto las dos películas clásicas de James Whale, Frankenstein y La novia de Frankenstein, y me sorprendí gratamente al descubrir que la novela original de Mary Shelley difería bastante de las adaptaciones cinematográficas en blanco y negro. Mucho más sencillas y mucho más planas que el texto literario.
también descubrí que la literatura tenía una capacidad de introspección, de contar los mundos interiores, los sentimientos, los pensamientos de los personajes, de la que el cine de alguna manera carecía. Y en resumidas cuentas, en cierta forma, me enamoré de la literatura gracias, como os digo, a la lectura de este gran clásico inmortal. De hecho, mi afición por la novela de Mary Shelley ha sido tan desmedida que llegué a aprender inglés, aunque ya os digo que mi inglés es muy rudimentario, yo diría que más bien lamentable, solo para poder leer a Mary Shelley en su lengua original, aunque siempre me ha parecido muy buena la traducción de Francisco Torres Oliver. Frankenstein, como os digo, es una novela que he leído con sumo interés a lo largo de mi vida. La he leído, la he analizado y obviamente me he visto una ingente cantidad de adaptaciones y de versiones cinematográficas. Todo lo de Universal, todo lo de la Hammer, así como películas muy diversas que van desde Carne para Frankenstein a Frankenputa, pasando por incluso Buenas noches, señor monstruo. Si tenéis interés en cómo el mito de Frankenstein surge en el romanticismo y poco a poco se va transformando en un icono del arte pop, yo os invito a que veáis en este mismo canal uno de mis anteriores vídeos, que precisamente trata de todo esto. El caso es que, de alguna manera, ese vídeo puede ser complemento de este. A pesar de películas tremendamente interesantes que se apartan del relato original de Mary Shelley, Frankenstein creó a la mujer, o como Frankenstein y el monstruo del infierno, siempre me ha parecido que no ha habido ningún cineasta capaz de arriesgar lo suficiente y hacer una película atrevida y radical basada en la novela de Mary Shelley. Como os digo, yo he leído la novela con mucho interés, incluso la he analizado y he leído también bastantes estudios, interpretaciones al respecto, y siempre me ha parecido muy interesante un aspecto en el que Guillermo del Toro no termina de entrar completamente, pero sí que lo sugiere. Y me estoy refiriendo a la posibilidad de que el monstruo no exista, sea una creación esquizoide de Víctor Frankenstein, quien es el verdadero asesino, desde que de niño queda traumatizado por la muerte de su querida madre. Como sabéis, la escritura del Frankenstein de Mary Shelley fue un proceso complejo. Ella la comienza a escribir en Villa Diodati, que era la villa de Lord Byron, pero no por su inicio actual, sino por el capítulo que en la versión definitiva va a ser, si no me falla la memoria, el capítulo 5. Al parecer, el origen de la novela, de las pocas páginas, es fruto de un pequeño pasatiempo literario propuesto por Lord Byron y al parecer tiene que ver con una pesadilla, porque esto mismo lo cuenta Mary Shelley en el prólogo a la novela, en la que un extraño ser contempla a la propia escritora desde la oscuridad. A lo largo de la novela, tal y como ya conocemos, Víctor Frankenstein en numerosos pasajes se atribuye los crímenes perpetrados por su criatura, quien tiene pues un desequilibrio emocional y siempre habla del monstruo refiriéndose a él como el demonio. Es posible que en un estado primitivo de escritura la novela jugara con el tema del doble, que es uno de los grandes temas del romanticismo, y planteara la posibilidad de que el doctor fuera el asesino, es decir, un precedente del Jekyll y Hyde de Robert Louis Stevenson. La hipótesis es que esta propuesta quizás resultara muy atrevida para la moral de la época y finalmente el texto sufriera un proceso de reescritura
o de escritura final, donde todos los pasajes que transcurren en el océano Ártico, ¿no? Estas zonas heladas y tal, y el juego epistolar en el que se basa la narración, pues acaban dando por válida la existencia real de la criatura, es decir, del monstruo de Frankenstein, no como una mera alucinación o fuga psicogénica, sino como entidad corpórea, física y tangible. O sea, que hubiera como diferentes estados en el proceso de creación de la novela. Y el estado final, de alguna manera, pues engullirá ese interesante, muy interesante estado anterior. Que realmente, pues bueno, no llegamos a conocer y como digo, esto pues de alguna forma es pura hipótesis. Pero esta teoría no es del todo descabellada, pues incluso hay quienes sopesan la posibilidad de que el propio Peter Shelley, el marido de Mary Shelley, pues hiciera sugerencias o incluso formara parte activa. Hombre, él ahí también estaría, claro, cuando ella estaba componiendo la novela, ¿no? Y digo yo que algo hablarían entre ellos, ¿no? De esto, del proceso configurador del gran clásico literario. Ya que metiera mano o no, eso ya no lo sabemos, ¿no? Pero sea como sea, esta idea no desmerece el resultado final que, como digo, me parece una de las lecturas más estimulantes que han pasado por mis manos. Es un texto seminal, es un texto fascinante, se mire por donde se mire. Es una novela tan magnífica que, como ocurre con las grandes obras, permite incluso este juego de lecturas diferentes del que os estoy hablando. Porque no es una novela inspirada, sino que además es una novela inspiradora. Y yo creo que esto lo sabe muy bien Guillermo del Toro, que es también un gran entusiasta y un gran conocedor del material literario, sin duda, capaz como en cierta manera hiciera Peter Jackson con El Señor de los Anillos y con El Hobbit, no tanto de adaptar, sino de reescribir el relato original, sobre todo en El Hobbit, lo hizo Peter Jackson, del material original de Mary Shelley, creando una trama que acaba siendo mucho más verosímil y estimulante que si se hubiera decidido por una mera versión puramente fidedigna. Esto es algo que suele ocurrir cuando el cine adapta grandes novelas, tal y como, hablando de otro gran clásico de la literatura de fantasía y horror, ha ocurrido siempre con Drácula, novela de Bram Stoker, de la que jamás se ha hecho una versión fiel. De hecho, el Drácula de Francis Ford Coppola sustentó buena parte de su éxito en un truco publicitario que era el vender que se trataba de la primera adaptación fiel de la novela original, cuando esto era falso. Distaba muchísimo de ello, sobre todo en tanto en cuanto a la trama amorosa se refiere, totalmente inexistente en el original literario de Bram Stoker. Y si no me creéis, leed la novela original. Así las cosas, tal y como hiciera Coppola con Drácula, Guillermo del Toro cambia algunos elementos de la novela original para poder tratar aspectos que le interesan mucho más, como la relación de Víctor Frankenstein con su hijo, que posteriormente se verá reflejada en la relación que se establece entre Víctor Frankenstein y su criatura. Y por supuesto también introduce notables cambios en el personaje de Elizabeth y su relación con el monstruo, muy distinta del tratamiento dado en otras películas, como por ejemplo la versión de Kenneth Branagh. Y muy interesante resulta también el tratamiento que se le da al propio monstruo, que es humano, que es sensible, que es conmovedor, en perfecta consonancia con el particular universo de Guillermo del Toro y de la novela de Mary Shelley. Es una versión que tiene muy presente los temas fundamentales del Frankenstein de Mary Shelley. Está el problema de la muerte, el problema de la marginación social, el problema del doble, está el amor imposible y por supuesto está el tema de la venganza. Pero los introduce de otra manera, como si la película fuera un recuerdo erróneo de la trama concreta de la novela, donde se conserva lo esencial, aunque de otra forma.
Esto permite que Guillermo del Toro opte por soluciones que, si bien no llegan al atrevimiento ese del que antes os hablaba, es decir, que Víctor Frankenstein sea el asesino de sus seres queridos y el monstruo sea una mera fantasía, fruto de su locura, sí que quedan sugeridos estos temas, estas ideas. De hecho, yo creo que es la única versión en la que Víctor Frankenstein mata, y aquí va uno de los spoilers, ¿no?, a unos cuantos personajes, incluida Elizabeth. Víctor es el que mata a Elizabeth en esta versión, pero como os digo, Guillermo del Toro no llega a traspasar los límites, ¿no? Se coloca en ese punto exacto de lo permitido, porque no solo le interesa rendir homenaje a la novela de Mary Shelley, sino al mito del monstruo de Frankenstein como constructo cultural, que va mucho más allá de la novela de Mary Shelley y que tiene evidentes ecos en materiales muy variados. Para empezar, Frankenstein es uno de los grandes iconos, al igual que Drácula, del cine de terror. Y Guillermo del Toro no es solo un extraordinario creador, sino un entusiasta, un gran fan del género. A mí me parece que su Frankenstein mezcla de manera muy inteligente un montón de influencias diversas, variopintas, logrando un collage audiovisual que es un bonito homenaje al cine fantástico y de terror. En Frankenstein están los chispazos, ¿no?, eléctricos de aquel Frankenstein en blanco y negro, maravilloso, de James Whale, universal, gran clásico. Y sin duda hay planos del rostro de la criatura que evocan al Boris Karloff, maquillado por Jack Pierce. Pero os vais a encontrar también una estética apabullante, una estética barroca, que por momentos se escapa totalmente de aquellas sombras, ¿no?, de las películas de Universal. Ya sabéis que Guillermo del Toro es un idólatra del cine de Dario Argento. De hecho, a él debemos la definición de Suspiria como la Capilla Sixtina del cine de terror. Pues bien, los colores con los que juega en Frankenstein, vais a ver que la película es de una belleza cromática incontestable. Os van a recordar sobre todo a la película de Dario Argento, porque Frankenstein es una película gótica, pero con obvias referencias al giallo italiano. Pero es que el giallo italiano además es que es muy gótico, tanto por la espectacularidad y el uso de sus decorados, como por, como digo, los colores que utiliza. Yo creo que están presentes, ¿no?, todas estas ideas en el uso que hace de los decorados, que son unos decorados enormes, unos decorados magníficos, que recuerdan ese gusto, ¿no? Ese gusto que tiene Dario Argento por el gran arte, su arte arquitectónico, ¿no?, en ocasiones en películas como Rojo Oscuro o como Inferno, ¿no? O incluso también es algo que está presente en una película de Argento, también estupenda, que es Terror en la ópera. Pero tampoco hay que olvidar el gusto que tiene Guillermo del Toro por el cómic, por autores tal y como él mismo ha explicado en alguna ocasión, como Richard Corben, y también podemos relacionar la estética y el uso del color en Frankenstein con Richard Corben. Y sobre todo vais a ver que está muy presente la estética de otro de los grandes. Me estoy refiriendo a Bernie Wrightson, quien ilustrará una de las adaptaciones del Frankenstein de Mary Shelley, con prólogo de Stephen King, esta que tenéis aquí. Os voy a enseñar un par de ilustraciones que seguro que vais a relacionar con la película de Guillermo del Toro. Una es esta, por ejemplo. Y otra, parece que estaba en la parte del final, esta de aquí, por ejemplo. Esta. Ya veis, ¿no?, que el aspecto
el aspecto del monstruo de Frankenstein y sobre todo el aspecto de Frankenstein en los planos finales me recuerda muchísimo al Frankenstein de Bernie Wrightson. Pero podemos también pensar en otras aproximaciones del mundo de la historieta gráfica, como por ejemplo el Frankenstein de San Julián o el Frankenstein de Boris, que son unos Frankensteins que también me gustan muchísimo, ¿no? Y es que Guillermo del Toro ha hecho un Frankenstein que tiene mucho de carta de amor al género, un Frankenstein que funciona a la perfección como versión de la novela original y como producto ecléctico, lleno de referencias propias de un amante del género. Por ejemplo, yo creo que hay referencias a las pinturas de Giger, a las fotografías de Joel Peter Witkin o al cine de David Cronenberg, sobre todo en las partes concernientes a los experimentos del Dr. Frankenstein para crear a su criatura, donde nos vamos a encontrar momentos muy impactantes, pero rodados con un gusto exquisito que sin duda entroncan pues, con la estética de la nueva carne. Incluso la creación del monstruo de Frankenstein, las primeras escenas en las que el monstruo ya vive, me recordaron mucho a otro de los grandes títulos neocárnicos del cine de terror. Me estoy refiriendo al Hellraiser de Clive Barker. Pensad además que el personaje de Frank en la novela de Clive Barker y en la película quizás no se llama Frank de manera casual. Hay momentos en los que me han recordado mucho también a Hellraiser 2, que es una película que me encanta, de Tony Randall, pero muy de Clive Barker también, ¿no? Hellraiser 2. Para los que tengáis curiosidad, sobre todo los más jóvenes, no ya recomendaros ver todas las películas de la saga Hellraiser, incluso las malas, sino sobre todo leer esta obra maestra de la literatura de género, que es la semilla literaria de uno de los más fascinantes y perturbadores universos del moderno cine de terror. Pensad además que en este Frankenstein se sugiere incluso una relación emotiva y erótica entre el monstruo y Elizabeth, lo que sin duda relaciona directamente la película de Guillermo del Toro con las dos primeras entregas de Hellraiser, o al menos a mí eso me parece. Por otro lado, no vamos a dudar de que Guillermo del Toro es un perfecto conocedor de una saga de películas que me parecen fundamentales dentro de la creación de Frankenstein como mito actual, que son las películas de Hammer, un total de 6 películas donde nos encontramos obras maestras de Terence Fisher como La maldición de Frankenstein, La venganza de Frankenstein, Frankenstein creó a la mujer, que es de mis favoritas, o Frankenstein y el monstruo del infierno. En estas películas, igual que pasa en los Dráculas de la Hammer, Peter Cushing y Christopher Lee interpretaban a los dos personajes principales, el Dr. Frankenstein y el monstruo de Frankenstein, y esa visión del varón Frankenstein como un hombre obsesionado, prácticamente sin principios, un maniático obsesionado con la muerte, un creador de aberraciones, estaba presente en el personaje de Peter Cushing y sin duda en el personaje de Oscar Isaac, que está extraordinario en la película de Guillermo del Toro como Víctor Frankenstein, haciendo desde mi punto de vista el mejor papel de su carrera. Y es que el elenco de actores es increíble. Tenemos a Mia Goth, que es una actriz de culto, presente en películas del género como la saga de X, Pearl y Maxim, donde estaba extraordinaria en las 3 películas, pero también la hemos visto en La cura del bienestar, de muy joven, en Infinity Pool, de Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg, y qué casualidad, la hemos visto también en La Suspiria de Luca Guadagnino, el remake que Luca Guadagnino hizo de la película de Dario Argento, que tanto le gusta a Guillermo del Toro. Pues bien, aquí encarna a una Elizabeth mucho más compleja, mucho más decidida, con una personalidad más moderna que la de otras películas,
más afines al original literario. Y eso que Mary Shelley, o Mary Wollstonecraft Shelley, pues siempre receló ella de perder su apellido paterno, fue una defensora de la libertad y de los derechos de las mujeres. Para mí, otro gran acierto del Toro al confiarle un gran papel que Mia Ott sabe defender a la perfección. Pero yo señalaría la magistral interpretación de Jacob Elordi, que logra conmovernos con su personaje a pesar de todo el trabajo de maquillaje que lleva, logrando el monstruo de Frankenstein más sensible, más humano y más poético de toda la historia del cine. Incluso, a pesar de su fealdad, transmite una cierta belleza, y creo que esto es mérito tanto de la magistral dirección de Guillermo del Toro como del trabajo de maquillaje de Mike Hill y, como no, del trabajo actoral soberbio de Jacob Elordi. Destacaría un momento que me parece puro cine, en el que el monstruo de Frankenstein conversa con el ciego en la cabaña, personaje, por cierto, también estupendamente interpretado por David Bradley, diciéndole que el monstruo, que ya ha descubierto que es, le dice: yo soy un monstruo. A lo que Bradley responde: yo te diré lo que eres un buen hombre y eres mi amigo. Es un momento muy emotivo, yo creo que es uno de esos momentos mágicos donde se ve perfectamente la química entre los dos actores, un momento que es que está perfecto, de luz, de planificación, edición, la interpretación, unas líneas de diálogo maravillosas. Pero esto no quiere decir que Del Toro descuide el aspecto fiero, el aspecto vengativo, el aspecto cruel de la criatura. El arranque, por ejemplo, de la película es tremendo, es impactante, es puro cine de terror espectáculo, con un Frankenstein que iconográficamente recuerda la versión de Kenneth Branagh. Te os digo que Del Toro es capaz de ensamblarlo todo, pero donde nos vamos a encontrar una criatura que casi parece un Terminator o un superhéroe salido de un TVO de estos de Marvel Zombies, porque este Frankenstein, ya lo veréis, tiene también un poquillo de superhéroe, ¿no? En fin, es una genialidad la película, es una genialidad. Y también tenemos ese otro gran actor, que es Christopher Waltz, en un papel muy curioso, que no tiene nada que ver con la novela de Mary Shelley, pero que permite que veamos el aspecto siniestro, incluso criminal, del personaje de Oscar Isaac, e incluso porque esta es una película de Del Toro que es muy fiel a sus rasgos. Hay un pequeño cameo de Santiago Segura, que es amigo personal de Guillermo del Toro, que aparece en otras de sus películas, como por ejemplo en Hellboy o en Blade 2. Si recordáis, la contraseña para acceder a una base secreta en Blade 2 era precisamente Torrente 3. Y es que, ante todo, esta es una película de Guillermo del Toro, por lo que nos va a recordar constantemente su universo cinematográfico, e incluso puede relacionarse con aspectos personales del propio creador. En alguna ocasión, Del Toro ha explicado haber sufrido acoso, por lo que no es extrañar su empatía con el personaje de Mary Shelley, hermoso canto hacia un ser marginado por su entorno social, incomprendido, buscando ese amor, ¿no?, que todos los seres humanos buscamos, y que jamás encontrará, y que lo acabará transformando en una bestia cruel. Al margen de acercamientos de carácter muy personal, Frankenstein nos va a recordar a otras películas de Del Toro como Hellboy, por ejemplo, esos artefactos tecnológicos del laboratorio del Dr. Frankenstein, La Cumbre Escarlata. Yo creo que visualmente es su película más cercana, La Cumbre Escarlata, a este Frankenstein. Y además La Cumbre Escarlata ya era un homenaje a la literatura y al arte gótico. Y como no, el peso del agua, ¿no?, donde Guillermo del Toro ya desarrollaba su gusto por el lado más humano de los monstruos,
en una hermosa revisión de La mujer y el monstruo, de Jack Arnold, el mito de La Bella y la Bestia, interpretado por el director mexicano por el que ganó un merecido Oscar. Es decir, que no es solo esta una película homenaje al género, sino que es incluso una película autorreferencial, propia de un genio con un universo personal perfectamente coherente consigo mismo, ya sea a la hora de abordar películas de encargo como Mimic o películas personales como Cronos. Por cierto, que el artefacto que el Dr. Frankenstein coloca en el pecho de la criatura nos va a recordar poderosamente al artefacto de Cronos o otra película, por ejemplo, personal como El espinazo del diablo. Yo creo que la película de Guillermo del Toro que más me gusta a mí es esta, con el permiso de Frankenstein, que es otra absoluta genialidad. Y bueno, ya que estoy hablando de gustos personales, deciros que el momento en el que el monstruo de Frankenstein descubre los libros, descubre el placer de la lectura, que está presente en el original literario, porque de hecho en la novela de Frankenstein y en la película de Del Toro lee Los paraísos perdidos de Milton. Pues este es, como digo, ¿no?, cuando descubre los libros, mi momento favorito de la película, sobre todo cuando recita el célebre poema de Peter Shelley, Ozymandias, todo un detalle que me parece muy bonito, el que el monstruo de Frankenstein recite el texto más célebre del esposo de Mary Shelley, otro de los grandes autores del romanticismo. Que no hemos de olvidar que en el fondo estamos hablando de una película que adapta un texto romántico. Vais a ver que la película por momentos parece una colección de cuadros propios del periodo decimonónico, como si os dierais un paseo por la National Gallery de Londres, ¿no? Que sin duda Del Toro yo creo que también conoce perfectamente, pues tiene el detalle de concluir su película con una cita de Lord Byron, uno de los epítomes del romanticismo literario, y en el fondo quien impulsó al proponer un pequeño juego literario, tal y como os he dicho al comienzo del vídeo, la creación de la novela original de la obra maestra de Mary Wollstonecraft Shelley. También hay referencias a la iconografía cristiana en la película. Ya lo veréis cuando se crea el monstruo en el laboratorio, pues hay un momento donde a este se le coloca en cruz, que de alguna manera yo creo que puede haber toda una reflexión acerca del concepto de sacrificio, de sacrificio de un ser bondadoso, como lo fue Cristo. E incluso hay un momento en la película en la que se ve claramente la llaga en el costado, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con lo que sería, pues bueno, pues todo lo relacionado con la imaginería y con la iconografía propia de la religión católica y, bueno, pues del cristianismo, ¿no? Una curiosidad. Del Toro lleva años queriendo hacer una versión de Las montañas de la locura de Howard Phillips Lovecraft. Al parecer dejó el proyecto aparcado después de ver Prometheus de Ridley Scott, que en cierta forma es una versión de la novela de Lovecraft. Hay un plano en Frankenstein en el que el monstruo está tumbado sobre unas rocas cerca del mar que recuerda mucho al arranque de la película de Ridley Scott. Incluso visualmente, el monstruo en esos momentos recuerda a los ya famosos ingenieros de la precuela de Alien. Puede ser una referencia muy personal a todo este asunto. Curioso además que el título de la película de Ridley Scott sea Prometheus, pues ya sabéis que el título completo de Frankenstein es Frankenstein o el moderno Prometeo, a cuyo mito, por cierto, también se hace referencia, como no podía ser de otra manera, en el Frankenstein de Guillermo del Toro. Otra línea de diálogo muy buena en la que Christopher Waltz le dice a Frankenstein: Prometeo, ¿entregarás el fuego de los dioses antes de quemarte las manos? No en vano las precuelas de Alien trataban otro de los temas más queridos de Ridley Scott,
directamente relacionados por Frankenstein, que es el tema de la creación de la vida. Y siguiendo con este curioso tema, en Alien Covenant, David recita el mismo poema que recita Frankenstein en la película de Guillermo del Toro, Ozymandias. ¿Todo esto es una casualidad? Pues no lo sé. Estaría bien, ¿no?, preguntarle por todo esto a Guillermo del Toro. Esto la prensa especializada, ¿no?, es la que tiene que preguntar estas cosas, ¿no?, tan peculiares. En resumidas cuentas, Frankenstein es una película increíble, de esas que hay que ver una y otra vez para ir sacando todo lo que tiene dentro, que tiene infinidad de cosas dentro. Una obra maestra que, al igual que el monstruo de Frankenstein, queda configurada por una serie de piezas. Es como un Frankenstein cinematográfico, ¿no? Perfectamente ensambladas las unas con las otras, referencias múltiples de diverso tipo al cine, al cómic, a la literatura, a la pintura, que crean un pastiche tan hermoso como lo es ese monstruo entrañable que en su momento creará Mary Shelley y que ahora recrea Guillermo del Toro, brindándonos quizás su mejor película por el momento. Un icono tan importante que, tal y como hace Guillermo del Toro en la película, no puede morir. No puede morir. Guillermo del Toro lo salva de la quema, lo salva del hundimiento en las aguas gélidas del océano, lo salva en uno de los finales más inteligentes y yo creo que más bonitos que se han hecho nunca del Frankenstein, que no tiene que ver con cómo termina la novela de Shelley, ¿no? Pero bueno, como os digo, pues uno de los finales más bonitos de todo lo que es el universo Frankenstein, ¿no?, en general. No os la perdáis, a ser posible, en cines, y si no podéis verla en cines, pues la tenéis el 7 de noviembre, es decir, ya mismo, en cines. Digo en cines, en Netflix. Muchísimas gracias.